bienvenidos a un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast. Les está hablando Cande, su host, @Candesolo en Instagram, Candesolomita en Twitter y Déjalo Ser Arte en YouTube. Y voy a hacer un pequeño disclaimer antes de arrancar, que es que, perdón, espero que no se esté escuchando, pero perdón si escuchan unos breves y muy suavecitos ronquidos. Es que mi perro está en este momento acostado en mi cama, está muy plácidamente dormido y no lo quise levantar para que se vaya. Y la verdad es que sus ronquidos me dan paz en un punto y son muy bajitos, así que estoy eligiendo creer que no se escuchan. Y en el caso de que se escuchen, que sean un lindo sonido de fondo, así que espero que no les moleste. Bien, ahora sí, vamos a arrancar con el episodio de hoy. ¿De qué voy a hablar hoy? Del fracaso. Por lo menos en líneas generales quiero hablar de eso. O sea, es la temática que me mueve hablarles el día de hoy. Yo sé que en realidad querían que les hable del opuesto, querían que les hable del éxito. Es algo que me lo pidieron hace poco cuando pregunté sobre qué querían escuchar. Y yo, nada, avisé en mis redes que básicamente tenía ganas de hablar del opuesto. Pero creo que por contradicción o por comparación voy a terminar hablando del éxito, solo que justamente no me quiero enfocar en el éxito como tema de podcast en este momento o por cómo me lo plantearon, porque siento que lo están asociando específicamente a este viaje y a esta como experiencia que tuve reciente, que sí, no digo que no sea un éxito, pero me parece que darle espacio al éxito como en esos términos es un poco peligroso, más que nada porque sería como dar a entender de que es la primera vez, o no sé si la primera vez, pero de que es un éxito el hecho de que yo haya conseguido cierta oportunidad o cierto trabajo y que quizás un montón de cosas que sí pasaron durante el año quizás no son tan como consideradas éxitos. Y para mí el viaje fue uno más entre muchas cosas que sí me pasaron durante el año que considero que son un éxito muy propio, muy construido, muy buscado. Entonces nada, como que me hacía un poco de ruido como hablar del éxito en esos términos y por eso quiero hablar en realidad primero del fracaso. También porque quiero hablar del fracaso, no es que lo pensé en base a este tema, digamos, que me propusieron, sino que en realidad leyendo un libro que ya les voy a recomendar dentro de poco porque lo quiero terminar y lo quiero empezar a aplicar como para terminar de confirmar que es increíble, pero básicamente estaba leyendo este libro en donde en un momento menciona un caso que me llamó mucho la atención y de hecho se los voy a contar o quizás incluso se los lea porque es muy cortito y plantea el fracaso desde un punto de vista que no es que nunca antes lo había visto ni que tampoco incluso nunca antes lo hubiera reflexionado de esa forma, pero creo que me brindó una claridad que de repente como que me sentí muy interpelada, como que dije, wow, tipo, es literalmente la definición de por qué a veces uno siente algo, un fracaso, o por qué a veces uno se bloquea, o sea, como que siento que está bueno hablar de eso en estos términos, entonces voy a proceder, primero que nada, a contarles un poco qué es lo que leí en este libro. Básicamente el libro plantea una situación en donde un X profesor plantea un ejercicio dentro de un grupo de alumnos, básicamente, que justo están estudiando fotografía cinematográfica, ¿no? Entonces los divide y les propone dos cosas. A un grupo le dice que tiene que hacer la mayor cantidad de fotos durante todo un semestre, por ejemplo. No me acuerdo si es un semestre, un cuatrimestre, un mes, no me acuerdo, pero es como decirles, la tarea para ese grupo era hacer mayor cantidad de fotos, o sea, toda la cantidad de fotos que pudieran hacer, que la hicieran. Y al otro grupo lo que se le pidió es que en vez de hacer cantidad de fotos tenían que hacer calidad, o sea que por ahí lo único que tenían que entregar era una sola foto, pero con la mayor calidad fotográfica que ellos pudieran adquirir, ¿no? Que pudieran plasmar en esta imagen, ¿no? O sea, como que cuidarla en todos los detalles y hacer la foto perfecta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando llegan al final del semestre, del cuatrimestre, del trimestre, de lo que ustedes quieran, cuando llega a este final, el profesor descubre que llegan a mejores resultados el grupo que efectivamente fue el que estuvo haciendo durante todo ese periodo de tiempo, ¿no? Estos que tenían simplemente la tarea de hacer mayor cantidad fueron los que tuvieron mejores resultados, incluso fotográficamente hablando, artísticamente hablando, o sea, como que a nivel visual, digo, no solamente habían llegado a buen puerto porque hicieron mucha cantidad como se les había pedido, sino de que la calidad de lo que hacían también
era muy buena en comparación al grupo que solamente tenían que hacer una foto en todo ese cuatrimestre. El tema es que al tener la presión de que tenía que ser perfecta, pasaron mucho tiempo planificando, armando, pensando como, bueno, todas las cuestiones que tenían que tener en cuenta para que esa foto fuera perfecta, y resulta que no llegaron a tan buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo primero como que empieza a reflexionar el libro, digamos, en este capítulo a raíz de esta historia? Y es que hay una diferencia muy grande entre empezar a hacer, que básicamente es como ponerse en marcha, y después efectivamente actuar. Ponerse en marcha tiene que ver con esto, con toda esa planificación que solemos tener para todo, puede ser, así como les estaba hablando de una hora fotográfica, puede ser para cualquier cosa, o sea, lo mucho que tardamos en planificar, no sé, si nos anotamos o no al gimnasio, si nos anotamos o no a tal materia, si de repente elegimos estudiar una cosa u otra, o si elegimos irnos de viaje acá o allá, o a qué ciudad, o cuánto tiempo, para cualquier cosa en nuestra vida. Hay una parte que sí, que implica ponerse en marcha, pero el problema es que ponerse en marcha no es actuar. Actuar es efectivamente cuando haces las cosas necesarias, las cosas que realmente hay que hacer para justamente llevar a cabo y concretar ese plan que uno tiene de lo que sea que tiene que hacer, ¿no? Entonces, lo que pasó con estos grupos es esto, que había un grupo que se había puesto en marcha simplemente, y básicamente se perdió en esa nube de ponerse en marcha, y otro que, por el simple hecho de salir a hacer, tuvo mejores resultados en todos los aspectos, porque la práctica y todo lo que te da el hecho de actuar, efectivamente te lleva a mejor puerto, ¿no? Porque todas esas cosas que vos estás planificando, las estás aprendiendo en realidad sobre la prueba y el error, sobre el haber hecho 10 millones de fotos y decir, bueno, ok, sí, me di cuenta que si la luz la planifico para que me apunte desde acá, o si voy a hacer esta foto a tal hora del día, y si a la persona que le voy a sacar una foto me mira para acá o me mira para allá, o sea, como que en vez de planificar todo eso y empezar a reflexionar sobre todo eso, directamente lo empezaste a hacer, y de tanto que lo hiciste, llegaste a un mejor resultado, porque justamente eso también, dentro de la planificación, en nuestro cerebro, las condiciones a veces están dadas como muy perfectas, o muy imperfectas en realidad, ¿no? Y es muy difícil prever en realidad ciertas cosas. Entonces uno quizás se imagina que si pones la luz, o si la luz va de tal manera, por ejemplo, va a salir bien, y después cuando lo haces te das cuenta que no sale bien, y hasta que no lo practicás y no lo corregís, digamos, en la vida real, no te ibas a dar cuenta. Entonces, por eso hay algo del ponerse en marcha, a diferencia del hacer, que me parece algo clave. ¿Y qué tiene que ver esto con el fracaso? Bueno, lo siguiente. Avanzando este libro, o sea, avanzando este capítulo y todo esto que empieza a desarrollar sobre la diferencia entre ponerse en marcha y actuar, empieza a decir lo siguiente. Ponerse en marcha claramente no alcanza para llegar a un resultado, básicamente, ¿no? ¿Por qué nos ponemos en marcha primero generalmente? Porque hay veces que sí necesitas como un plan o aprender sobre cierto tema, digamos, para poder ejecutar o hacer lo que necesites hacer. El problema es que con frecuencia hay veces que uno ni siquiera activa, pero cuando mínimamente activa la parte de ponerse en marcha en vez de actuar, tiene que ver con la necesidad que tenemos en un punto de sentir que estamos progresando, pero en realidad ponerse solamente en marcha y no actuar es una forma simplemente de evitar o retrasar el riesgo de fracasar, básicamente, ¿no? Entonces, nosotros, o sea, lo que explica el libro es esto: somos expertos en evadir la crítica porque no nos gusta fallar, porque no nos gusta ser juzgados públicamente, porque no nos gusta, lidiar con esas situaciones en donde quizás las cosas no están saliendo como nosotros los planificamos. Entonces, de alguna forma, por lo menos los que mínimamente solemos como empezar a esto, a sentarnos y a prever y a planificar como todas estas cosas que queremos hacer, nos quedamos mucho en esa parte de simplemente ponernos en marcha, porque no queremos llegar a dar el siguiente paso, justamente por esto, por evitar el fracaso. A mí esto me interpeló muchísimo. ¿Saben por qué? Justamente por esto, porque me considero una persona que está en marcha constantemente.
Yo no creo que salvo determinados momentos de mi vida, como a veces quizás principios de la pandemia o épocas quizás en las que estaba en el colegio, en donde estaba muy deprimida por muchas cosas, me costaba hasta el simple hecho de ponerme en marcha, ¿no? Como que no tenía ni siquiera la motivación para arrancar a pensar en qué cosas quería hacer y cómo las quería hacer o cómo podía hacerlas. Pero yo realmente como que leyendo esto digo, wow, o sea, real es como muy loco darte cuenta de hasta qué punto nos engañamos a nosotros mismos, porque ustedes no saben la cantidad de veces que yo sí me senté a planificar cosas, a empezar a armar proyectos de cosas que quisiera hacer, de cómo hacerlas. La cantidad de tableros que tengo en Pinterest con ideas de fotos que me gustaría hacer o inspiración para proyectos que me gustaría llevar a cabo. Realmente me pasa muy seguido, bueno, no solo con eso, digo, con respecto a cualquier cosa sobre, por ejemplo, las que me quiero formar. Digo, ok, bueno, tengo ganas de hacer, no sé, quiero empezar a no sé, cualquier hobby, ¿no? De repente quiero empezar a pintar. Y digo, ok, voy a hacer primero un curso de pintura. Y después de hacer el curso de pintura, recién ahí voy a poder empezar a pintar. Eh, o mismo también, a mí me gusta mucho escribir y escribo mucho por hobby, pero me encantaría como tener un poco más de formación para escribir un poco más, no sé si correcto es la palabra, pero no sé, como con más conciencia de cómo lo estoy escribiendo y quizás con un eje un poco más marcado de el para qué lo estoy escribiendo, ¿no? O sea, escribo mucho por descarga, entonces no tiene mucha estructura, me gustaría saber ponerle un poco de estructura y, y de, y de teoría, digamos, a esa escritura. Entonces también lo mismo, me descargo o me compro libros que cuenten un poco sobre cómo es esto, sentarse a escribir como profesión, quizás, por más de que no va a ser mi profesión, pero tengo ganas como de hacerlo como en un nivel más. Y de vuelta, sí, hice un montón de avances en ese sentido y siento que me estoy poniendo en marcha y de vuelta me pasa con muchas cosas, como les estoy mencionando, pero es muy loco como así yo me quedo tranquila y digo como, ok, sí, estoy avanzando y por ahí sí estoy avanzando, pero en realidad ustedes no saben hace cuánto tiempo que están ahí dando vueltas todos estos proyectos. Porque realmente son años y años y años. Y podemos hablar, obviamente, de que cada cosa tiene su tiempo y su lugar y que si no fue antes, claramente no fue antes porque no tenía que ser antes, porque tenía que ser o porque todavía, bueno, en realidad todavía no son, así que porque van a ser cuando tengan que ser, básicamente, ¿no? Cuando yo me encuentre con la madurez y la preparación suficiente justamente para llevar a cabo esto, pero me interpeló mucho sentirme y darme cuenta de cuántas veces yo me quedo muy, muy tranquila en el hecho de, ok, bueno, nada, esto yo sé que efectivamente se va a ir dando de a poco porque siento que de a poco estoy haciendo los avances y en realidad estoy posponiendo y posponiendo y posponiendo, haciendo básicamente tiempo para arrancar a hacer cosas que hace tantos años quiero hacer y que en un punto en realidad nada de lo que estoy planificando debería por qué retrasar el hecho de por lo menos arrancar a hacerlas. Obviamente puedo hacer el curso, puedo después introducirme más por ahí en la estética de lo que quiero hacer y ser más acertada con las elecciones de colores o de iluminación o puedo mejorar con respecto a muchas cuestiones. Pero ¿por qué no puedo arrancar hasta que... ¿Por qué no podría arrancar hasta que yo esté completamente pulida en ese sentido? ¿Por qué? ¿Por qué no arranco? ¿Cuál es mi excusa? Mi excusa es que tengo miedo, básicamente, ¿no? Tengo miedo de hacerlo mal. Y esto ya lo hablé muchas veces en los podcasts, uno de los primeros, el de hacerlo con miedo. Es muy loco cómo en realidad cada tema se va profundizando un poco más a medida que yo voy creciendo y cómo es como, en realidad creo que todo es parte de lo mismo, o sea, siento que en un punto todos los podcasts hablan de lo mismo, solo que se van agregando como esto, conocimientos nuevos y aristas nuevas o nuevas perspectivas de dónde mirarlo, pero la base de todo es la misma, ¿no? Y lo dije en ese podcast, o sea, el miedo
es el que generalmente nos frena bueno, nada, a justamente cumplir y hacer todo lo que tenemos ganas de hacer. Y nada, o sea, como que me gusta esta nueva, no sé si es nueva perspectiva, pero esta nueva visión de poder diferenciar el ponerse en marcha del actuar. Siento que ahora, habiéndolo como dividido de esa forma, me permite menos en el futuro hacerme la boluda conmigo misma, ¿no? Esto de, nuevamente, convencerme a mí misma de que estoy progresando cuando no digo que no, que ponerme en marcha no es progresar, pero siento que en realidad, digo, tiene que ver en realidad con cada uno, ¿no? Con lo que uno quiere hacer, con las metas que se puso, con lo que quiere ser, lo que quiere hacer en su vida. Y, y bueno, cada uno sabrá si en realidad se está poniendo en marcha o está actuando. Y yo creo que, nada, me interpela a tal punto que creo que en realidad solamente estoy poniéndome en marcha con muchísimas cosas. Y ahora darme cuenta de que me estaba engañando en muchas cosas hace que mínimamente empiece como a ser más honesta conmigo, ¿no? En el futuro. No digo que a partir de ahora de repente voy a actuar con todas las cosas que quiero actuar o que quiero cumplir o que quiero ejercer. Pero creo que por lo menos ahora voy a poder encararlo de frente y decir, bueno, ok, estoy posponiendo esto por algo. Efectivamente todavía no estoy lista. No me siento con la confianza o lo que fuere para poder llevar a cabo X cosa. Y no me voy a engañar a mí misma diciéndome, bueno, estoy avanzando, porque no. Porque yo sé que en realidad esto lo estoy posponiendo solamente por esto, por miedo. Y que el hecho de poder hacer un pequeño avance con, no sé, una navegada en Pinterest de referencias o hacer un curso, para mí es un refugio para evitar llevarlo a cabo haciéndolo mal. Quiero insistir en esto que creo que ya lo dije muchas veces y si no lo dije tan claro como lo voy a decir ahora, me parece muy clave que lo escuchen y es que no está mal hacer las cosas mal. O sea, y lo estoy diciendo para mí, no está mal hacer las cosas mal. Y el de afuera te tiene que importar claramente un pito lo que opine sobre si está fracasando o no en eso que estás haciendo, si, o sea, no entiendo por qué está tanto la mirada afuera. Bueno, sí entiendo, ¿no? Digo, necesitamos pertenecer, ser aceptados socialmente. Entonces, bueno, entiendo que va por ahí. Pero pero está tan errada esa mirada. O sea, realmente, digo, es una de las razones bastante más erradas que podemos llegar a tener para evitar hacer algo. Y es que incluso, aunque nos estén mirando todos, digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos preocupamos tanto por hacer mal las cosas. ¿Qué tiene de malo hacer mal las cosas? ¿Qué tiene de malo? Si hasta ahora siempre podemos por lo menos llegar a la conclusión de que gracias a hacer las cosas mal es que aprendemos para hacerlas mejor. Entonces, ¿por qué está tan mal visto equivocarse? ¿Por qué está tan mal visto fracasar en algo? Porque también pasa. Yo hay veces que me debato mucho, por ejemplo, porque me encanta, porque al principio del podcast siempre digo, me encuentran en YouTube en Déjalo Ser Arte. Y en un punto yo en realidad me debato mucho sobre por qué ese canal sigue existiendo cuando no subo video hace por lo menos un año. Estoy casi segura de que ya casi se cumple un año desde que no subo video. Y digo, ¿por qué lo sigo nombrando, no? Bueno, primero que nada, lo sigo nombrando porque creo que es un lindo lugar a donde ustedes llegan y encuentran algo que me pertenece, que lo hice con amor. Ese canal en realidad tiene muchos más años de vida y sí, yo oculté la mayoría de esos videos, pero porque ya no me representaban. Pero todo lo que está ahora sí me representa. Que yo no haya seguido con ese legado por cosas de la vida, por cómo se dan mis rutinas, por cómo me siento cómoda o no, generando contenido para esa plataforma. Y lo he dicho en un podcast hace mucho también. A mí me da mucha paz crear podcast porque me permite ser completamente sincera, me permite ser completamente transparente, me permite casi no editar nada de lo que digo y me permite como un cuidado a mí misma, a mi imagen, que por ahí YouTube es más exposición.
con la que hoy en día, porque lo dije en ese momento y lo sigo sosteniendo, por lo menos creo que eso es algo que todavía no pude avanzar durante este año. Avancé con muchas cosas, pero eso todavía no lo pude trabajar lo suficiente. No me siento cómoda tanto mostrándome mi cara. Sí hablo en las historias, sí muestro alguna que otra foto mía, sí me gusta sacarme fotos y todo, pero siempre son espacios muy cuidados y por muy pocos segundos. Y de repente el tipo de contenido que a mí me gusta generalmente es muy largo y, y nada, y mostrarme tanto tiempo mi cara, digamos, en YouTube es algo con lo que hoy en día no me siento tan cómoda, por eso es que no estoy haciendo nada para YouTube. Pero sé que ese espacio está ahí para cuando yo quiera retomarlo, si es que lo quiero retomar, o incluso esto, para cuando de repente surja algo que tenga ganas de y que sienta que va mejor en esa plataforma, lo voy a cargar ahí y que esté ahí. No me importa si no soy, ¿cómo se dice? Constante, porque no es una plataforma en la que me interese dedicarle tanto tiempo tampoco. Pero bueno, el kit de la cuestión de todo esto, ¿a qué quería ir? Es que a mí a veces me hace mucho ruido que eso siga ahí y que yo encima lo siga nombrando y que de repente hay gente que por ahí no le presta atención, pero por ahí hay gente que dice, ay, che, quiero ver el YouTube de esta persona y de repente ven que hace un año no subo video y a veces me persigue la idea de decir, hay gente que por ahí piensa que fracasé en YouTube o que nada, que no me fue tan bien y que por eso no lo seguí. Y tienen razón. ¿Y por qué me estresa? ¿Por qué me preocupa pensar que lo que la gente esté pensando? Tienen razón, sí, yo fracasé en YouTube. Todas las veces que estuve ahí, fracasé en el sentido en el que sí, nunca me hice ni viral, ni me llegaron un montón de mensajes, ni de likes, ni de seguidores por esa plataforma. Nunca ningún video tuvo tanta eh, reciprocidad, si se quiere. Entonces, en esos términos, podría decir tranquilamente que fracasé. Y también en otros términos podría decir que fracasé, porque yo muchas veces me lo propuse YouTube como algo a lo que le quería dedicar mucho más tiempo, quería ser más constante y que justamente quería llegar, no sé si hacerme viral, pero sí tenía ganas de que sea un contenido que nada, que sea un poco más relevante o sentir que le hacía bien a muchas personas. Y como nunca tuve mucha respuesta, quizás sí, las pocas vistas que tienen le han llegado mucho a las personas, pero como yo no recibí respuesta literal, más que ver ahí un número, yo en realidad no sé. Es como que es muy difícil identificar si efectivamente ese contenido le gustaba o le servía a alguien, porque nadie me lo hizo saber. Entonces, sí, yo podría decir que para los parámetros que yo tenía, que yo quería alcanzar con ese proyecto, no llegué. Y también eso fue quizás una parte en su momento también de que me hizo dejarlo. O sea, yo arranqué dejándolo un poco por desmotivación y después, con el tiempo, me fui dando cuenta que tampoco me sentía tan cómoda creando el contenido para ese lugar. Pero todo arrancó en realidad, obviamente, con esto, con un poco de frustración. Y de vuelta, no está mal esto, fracasar. No es algo malo y no me siento yo una fracasada por fracasar en algo, en un proyecto. Porque hay tantos, pero tantos proyectos que incluso vieron también un poco más la luz. Y no se quedaron solamente en lo que les decía hace un rato de ponerme en marcha. Hubo cosas que empecé a ejecutarlas, empecé a actuar. Como por ejemplo, hablar mucho sobre un curso básico de fotografía que quería dar online, que quería que esté grabado y nada, para que la gente lo pudiera hacer cuando quisiera. También en su momento hablé de un workshop presencial. De hecho, ya había lugar, ya había fecha, había gente anotada para eso. Lo tuve que bajar en su momento, devolver la plata, obvio y todo, y decir, bueno, cuando se pueda dar, lo voy a dar. Y efectivamente, hasta el día de hoy, no sucedió. Y no sé si va a suceder, por ahí sí, por ahí no, pero son proyectos fracasados. Fracasados de vuelta, en los términos de que nunca llegaron a ser lo que pretendían ser. No me siento fracasada yo porque todo lo que yo pude avanzar con cada uno de esos proyectos me hizo crecer a mí, me hizo crecer sobre lo que tengo ganas y lo que no tengo ganas de hacer y me hace crecer como persona también saber identificar cuándo
nada, no quiero más. Lo que quería hace un par de meses, quizás ya no quiero más. Por más que esto esté avanzado, digo, requiere mucho valor realmente dar por cerrado un proyecto antes de haberlo terminado, dar por cerrado un proyecto que quisiste mucho, pero no sé, las circunstancias, la vida, lo que fueren, no ayudaron, o vos no estabas en el momento indicado para llevarlo a cabo y nada, y cuesta mucho como eso, como admitirse el fracaso y poder soltarlo para poder avanzar y justamente encarar algo nuevo, lo que efectivamente hoy en día quizás tenés más ganas de hacer o tenés como las herramientas o la cabeza para actuar y dejar de simplemente ponerte en marcha. Esos proyectos, nada, están ahí. O sea, el curso, por ejemplo, está grabado a su totalidad. Yo simplemente tendría que sentarme a editarlo, cargarlo en una plataforma y empezar a venderlo. Y no lo hago porque lo di por cerrado. Dije, no sé, no quiero, no quiero más. Por ahí más adelante lo vuelvo a grabar, lo hago distinto, lo planifico distinto, no sé, pero había algo que no me cerraba ni aunque me sienta a editarlo y nada, y no va a ser. Y el workshop me encantaría, ojalá algún día me den los tiempos para planificarlo, para hacerlo, para que la gente se anote, todo, pero nada, no, o sea, en este momento están completamente cerrados para mí, o sea, no estoy con la cabeza en efectivamente hacerlos, porque si no, no podría hacer nada de lo que sí necesito hacer en estos momentos, de lo que sí quiero hacer en estos momentos, de lo que sí están, nada, mi cabeza, las circunstancias, el universo alineados para que suceda en este momento de mi vida. Entonces, me pasa mucho estas cosas con el fracaso, ¿no? Está esto tan marcado que es algo malo, que es algo que debería dar vergüenza, que nos cuesta aceptarlo hasta nosotros mismos, puertas para adentro. Ni hablar de, obviamente, decir en las redes, fracasé con esto. O no, si quieren no decir fracasé, pero digo, no, esto no va a suceder. Lo quise mucho, pero no. Y nada, en este momento estoy siendo muy sincera con todo eso, porque es verdad, nunca lo dije así tan claramente, tipo, esto al final no se va a dar porque son proyectos fracasados, son proyectos que simplemente no se concretaron. Quizás varios están reflexionando sobre que la palabra fracasado quizás parece muy agresiva, parece muy negativa. Y de vuelta, creo que eso todo tiene que ver con un concepto de la sociedad. Yo no quiero cargarle un sentimiento negativo a esa palabra, por eso la sigo usando, por más de que por momentos me hace ruido decir, che, es un montón decirle fracasado a algo. No es para tanto, tipo, simplemente no se dio y ya. Y no, tipo, sí, son proyectos fracasados. Estás escuchando Hormigas en la Boca podcast, hosteado por quien te está hablando, @candesolo en Instagram, candesolomita en Twitter y Déjalo Ser Arte en YouTube. Pero este es solo uno de los numerosos proyectos que tengo. Así que si te gusta mi contenido y querés bancarlo de alguna forma, puedes hacerlo desde la página de cafecito.app/candesolo. Ahí puedes hacer las donaciones que vos quieras a partir del monto mínimo de 60 pesos. Y ahora, sin más vueltas, te dejo con el episodio. Entonces ahora, a partir de eso, quizás sí les voy a hablar un poquito del éxito. Justamente así como el fracaso no es malo y el fracaso es parte de la vida y es parte del juego, el éxito tampoco es una meta para mí. O sea, una meta como enorme, digamos. El éxito para mí no fue este viaje, o sea, como concretamente como viaje, ¿no? O sea, obviamente sí, es un gran logro. Trabajar de lo que uno ama en condiciones como las que tuve, que es con un gran equipo, viajando, conociendo nuevos lugares, teniendo todo a favor para poder hacer bien mi tarea. O sea, realmente me considero una privilegiada y sé que eso que es un gran logro. Pero para mí el éxito este año fue acercarme lo más posible a la versión de mí misma que yo quería ser. Y en realidad, como no sé si es que ya lo logré. De hecho, no estoy todavía siendo full la versión que a mí me gustaría ser de mí misma. Pero todos los días estoy muy consciente de que quiero acercarme a esa persona y hago cosas para acercarme a esa persona.
perdonándome, obvio, los días que no me sale, perdonándome, obvio, cuando no tengo la suficiente, no sé si fuerza de voluntad es la palabra, pero cuando hay veces que nada, que sentís que te gana más la versión de mierda y decís, wow, es más fácil ser así que trabajar tanto para hacer algo que realmente me cuesta y que quizás hoy en día parece antinatural en mí y en realidad no es así, simplemente hay que ejercitar el hábito, digamos, de algunas cosas para que se sientan parte nuestro, porque efectivamente quizás hay cosas dentro de la versión mía que yo quiero ser que hoy en día ni se acercan a la versión que soy, ¿no? Y que para que y que por eso por momentos digo, es que yo no soy así. No, yo no es que no soy así, yo no trabajé nunca por ser así. Tengo que trabajar para ser así porque claramente no está en mi rutina. Entonces tiene que ver con el hábito, ¿no? Pero para mí, más allá del viaje, eh, digo, ¿cómo uno logra algo así, ¿no? Algo que parece como una gran meta, que para mí lo es igualmente, o sea, el viaje en un punto, no sé si es que el viaje en sí fue la meta, ¿no? Pero de vuelta, para mí trabajar en un ámbito en donde amo hacer lo que hago y encima estoy rodeada de gente que me aporta y que me suma y que es un lujo trabajar con personas así y de vuelta y tener la posibilidad de encima viajar, conocer gente nueva, conocer gente distinta, conocer otra cultura y tener tantas cosas a favor para poder hacer bien ese trabajo, porque a veces también uno le toca trabajar en lugares en donde lo puede dar todo, pero a veces los recursos no son lo suficientes para dar lo mejor, digamos, y uno simplemente hace hasta el tope que puede con lo que tiene. Y yo en este sentido me siento muy abundante por esto, porque tuve todo a favor en esta oportunidad. Entonces sí, se siente como un gran éxito, ¿no? Pero para mí el gran éxito tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con que yo este año, para mí no es casualidad, pero yo este año empecé a ser muy honesta con cómo quería sentirme alrededor del trabajo, ¿no? Primero que, y lo he hablado con respecto al descanso, a los hábitos, bueno, muchos episodios que si los vuelven a escuchar son la primer parte de esto, ¿no? Pero es que yo necesitaba, por un lado, empezar a priorizar mi tiempo libre, empezar a priorizar mis proyectos, empezar a priorizar y a valorar mi tiempo, básicamente, porque yo hacía mucho por los demás, incluso no solo por los demás, por la gente que me contrataba, o sea, yo daba todo y más. Por la gente que me pagaba, por la gente que no me pagaba, por proyectos, por amor al arte, por proyectos que eran trabajo. Yo en todo lo daba todo, 120% de mí, y quedaba completamente drenada. Y nunca tenía tiempo de enfocarme en mis cosas, en lo que yo tuviera ganas de hacer. Y siempre tenía un poco esta sensación de haber dado de más. Para lo que efectivamente a veces terminaba sintiendo, ¿no? Como que, bueno, sí, en el fondo digo, bueno, pero es que es aprendizaje, me gusta el contenido que hice, estoy contenta, entonces eso es lo que vale. Y sí, pero tantas veces, eh, nada, dentro de este rubro y de cualquiera, por ahí tiene que ver con nuestro país o lo que sea, pero tantas veces la gente como que trata de bajarte tanto el precio, digamos, ya sea a tu trabajo, a la producción o lo que sea. O sea, estamos tan en constante necesidad de abaratar costos en todo aspecto que a veces nos olvidamos un poco la amabilidad y la predisposición y de ser, no sé, agradecidos, no sé si agradecidos también es la palabra, como de ser conscientes del trabajo de la otra persona. Digo, estamos tan metidos en esa, por eso yo nunca lo digo, necesariamente me enojo con las personas que me contratan o con las que trabajo o lo que sea, porque sé que no tiene que ver con que me odien a mí o odien el sistema o lo que sea, sino de que están, sí, tan preocupados por esto, por el ahorro, que no nos damos cuenta como del verdadero trabajo que implica muchas cosas, ¿no? Entonces, en esa línea, yo les digo, yo era una persona que daba todo por todo el mundo y hubo durante muchos años me funcionó porque de vuelta yo llegaba a resultados que me dejaban contenta y eso para mí era todo, pero en un punto en donde ya me veía un poco más adulta, en donde ya me veo un poco más adulta y empiezo a sentir que
que me estoy quedando corta. Me estoy quedando corta porque al final estoy dando todo para todos y nunca doy para mí. Me empecé a frustrar y dije, bueno, no, ok, es hora de decir que no. Incluso a cosas que por ahí tengo ganas de hacer, pero es que si no le puedo poner un precio a mis horas, a mi esfuerzo, por lo menos en este momento de mi vida, es faltarme un poco bastante el respeto. Porque yo estoy con muchas ganas de querer hacer cosas y si regalo mi tiempo libre a alguien más en vez de a mis propias cosas, hay algo que no me deja contenta, que no me dejaba tranquila. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que yo me propuse este año, que quería cambiar. Y fue muy duro durante muchos momentos, porque sí, de repente tener más tiempo libre, al principio me costaba como esto, por ahí me ponía en marcha con un montón de cosas que quería hacer, pero efectivamente no las hacía, entonces decía como, bueno, ¿qué estoy haciendo en mi tiempo libre, no? Me sentía medio, no sé si aburrida es la palabra, pero como rara, con tanto tiempo libre, como si efectivamente no estuviera haciendo nada, ¿no? Como si el trabajo no fuera lo suficiente, lo que ya tenía, como si lo que yo estaba haciendo por mi cuenta tampoco valiera tanto, y no contara como trabajo cuando sí lo es. Entonces nada, como para mí fue un gran éxito de mi año empezarme a enfocar de esa forma y entender que el trabajo es trabajo, por más que yo esté haciendo de mi vida algo que me gusta, trabajando de algo que me gusta, no deja de ser trabajo. Y yo no puedo estar trabajando todo el tiempo. Yo tenía que aprender a tener tiempo libre y enfocado en otras cosas. No solo en proyectos míos, sino tener tiempo libre para estar con mi familia, para estar con mis amigos, para hacer otras actividades que tuviera ganas, para ver una película, para ver una serie. O sea, yo necesitaba tener tiempo libre en donde no estuviera trabajando. Y sí, hacer mis propios proyectos también es trabajar. Entonces, en el momento en el cual yo me empecé a acercar a esa persona, empecé con el tiempo, con la costumbre, con la repetición del hábito. Recién después de varios meses logré sentirme como que eso estaba siendo un éxito, esa decisión, ¿no? Y para mí no es casualidad que el año en el que yo realmente empiezo a poner las cartas sobre la mesa en cuanto a muchas cuestiones y empiezo a valorarme y a apreciarme distinto, y a hacerme respetar y a enfocarme en las cosas que tengo ganas de enfocarme, no me parece casualidad que de repente se haya dado todo para que yo tenga la oportunidad de trabajar en lo que trabajé. De vuelta, todavía no puedo dar mucha info. ¿Cómo se llega al éxito? A ese tipo de éxito. Y justamente algo que escuché hace poco en otro podcast es que para llegar a una gran meta no tiene que ver con una gran decisión en un momento súper determinado y que es de vida o muerte. O sea, llegar al éxito, a lo que ustedes consideren éxito, no depende de esas grandes decisiones. En realidad depende del hábito de todos los días, de las pequeñas decisiones, de los pequeños movimientos que hacemos constantemente para acercarnos a ese éxito en realidad. Para mí éxito, por ejemplo, este año era estar más en movimiento, ¿no? Hacer un poco más de ejercicio. O simplemente eso, como no estar todo el día sentada en mi escritorio, con mi trabajo o con mis cosas, y estar en movimiento. Y no es como la gran decisión, que tampoco parece tan grande, ¿no? Pero la gran decisión de si voy o no me anoto al gimnasio, o si decido hacer esta actividad o la otra. No, que yo me convierta en esa persona no dependía de esa decisión, dependía de todos los días levantarme y moverme un rato. Entonces, creo que si nos empezamos a dar cuenta que en realidad para alcanzar nuestros objetivos o para alcanzar lo que nosotros consideremos éxito, hay que ser constantes y repetirlo todos los días. Las pequeñas acciones que te llevan a eso. Porque las grandes decisiones y las grandes acciones son eso, son un momento entre muchos otros en realidad, y de vuelta no son las que te llevan efectivamente a alcanzar el éxito. Que yo, por ejemplo, decida dedicarme a la dirección de arte por sobre la fotografía, que en su momento yo pensé que había tomado esa decisión, no me definió en nada, porque al final, o sea, terminé trabajando de lo que
de lo que fue surgiendo a raíz del movimiento que yo hacía todos los días. Que sí, yo todos los días me la pasaba diciendo quiero hacer dirección de arte. Y reposteando cosas que tuvieran que ver con dirección de arte. Y mirando dirección de arte de otros laburos. Y hablando con gente que lo hiciera. O sea, que yo termine trabajando en ese medio no fue gracias a que un día decidí quiero trabajar de dirección de arte. Fue a que yo todos los días empecé a moverme un poquito, aunque sea, las fichas para que eso suceda. Entonces, cuando ustedes se pregunten cómo logro un éxito como el que tuvo Cande, buah, me siento un montón diciéndolo, pero siento que justamente me lo preguntaron mucho justamente a raíz de esto, del viaje, que sí, que para las posibilidades que a veces uno tiene, claramente viajar y hacer lo que le gusta, digo, es un privilegio enorme y de vuelta ya lo dije varias veces, lo reconozco como tal. Pero para alcanzar ese éxito es movernos todos los días en la dirección necesaria para ser la persona que quiera ser. Y a mí, yo, o sea, como que este viaje en particular y lo que yo hice en este viaje en particular no fue algo que estaba buscando, no fue el objetivo final de un gran plan. Yo no estuve trabajando todo el año en búsqueda de esta oportunidad. Esta oportunidad llegó por el universo. En realidad tiene también toda una razón de ser que espero que la expliquemos con los chicos cuando grabemos el podcast todos juntos, porque quiero que sea una historia que la contemos los 5. Pero yo ninguno de nosotros estaba atrás de esta oportunidad. Esta oportunidad llegó y creo yo, por un lado, por la unión de las fuerzas, digamos, estábamos todos como queriendo una oportunidad así, pero no específicamente esta oportunidad. Por eso digo, el éxito no es una meta para alcanzar, digamos. O sea, tuvimos un éxito que no fue buscado como tal. O sea, nosotros estábamos simplemente enfocados en ser la versión que nosotros queríamos ser, en de repente manejarnos en el trabajo como queríamos manejarnos, en tener los recursos, en practicar, en tener el resultado que quisiéramos como mostrar y de alguna forma sentir que ya estábamos en grandes producciones. Nada, o sea, claramente, o sea, dábamos todos los días un paso, creo yo. En este momento lo hablo como colectivo porque, bueno, es algo que no me implica solo a mí, fue un éxito en grupo. Entonces creo que estábamos todos muy alineados en esa, en todos los días dar un paso chiquitito, todos los días dar pasos chiquititos hacia la persona que queríamos ser y efectivamente el éxito llega. Yo creo que si hay algo también que puedo decir de todos estos años de mi vida, y también para agradecer y para reconocer que fui muy privilegiada, fue que yo nunca, más allá de esto, de ponerse en marcha o activar o lo que sea, más allá de que tuve muchas temporadas que sí, que no, yo tuve el privilegio de nunca como correrme de la meta y de hacer lo que yo tenía ganas de hacer. O sea, ¿a qué me refiero? A que nunca trabajé ni de oficinista, ni en un consultorio, ni siendo empleada de nadie. O sea, realmente jamás en mi vida trabajé en nada similar. Porque no tuve la necesidad de trabajar y sí o sí tener un sueldo fijo todos los meses. Porque tenía la posibilidad de que me mantuvieran. Esto estoy hablando de los primeros años en los que uno debería estar ya como arrancando a trabajar, ¿no? Que es cuando salís del colegio, empezás a estudiar, por ahí te buscas un trabajo, o por ahí recién incluso cuando terminás de estudiar, no sé, depende de la realidad de cada uno. Yo nunca tuve la necesidad de sí o sí trabajar y sí o sí tener un sueldo para cubrir un gasto o lo que fuere, y sé que soy una privilegiada porque eso es una de las cuestiones que a mí hizo que me acercara todos los días un poquito a la versión que yo quería hacer, ¿no? Como sí, tuve un montón de épocas y de temporadas en donde trabajé muy poco como fotógrafa o como directora de arte, con lo que ustedes quieran, pero que muy poco, realmente muy poco, de que si hubiera dependido de mí subsistir un mes con eso, me hubiera cagado de hambre y hubiera dicho, che, si no salgo a hacer otra cosa, me cago de hambre y no puedo, así que debería haberme adaptado a esa situación.
O incluso muchas veces en donde sí, por ahí no me cagaba de hambre, pero me planteaba el hecho de que si eso no estaba en otro nivel, nunca me iba a poder independizar ni salir de mi casa, que hasta hoy en día todavía vivo acá, si bien ya estoy cada vez más cerca de irme, gracias a Dios, para cómo se dieron las cosas, pero, pero realmente, o sea, como que nunca tuve esa obligación. Y sí, obviamente, como les digo, como les decía recién, sí tuve un poco la presión por momentos de decir, che, esto por ahí no da para más, pero porque siento que por más que haga, no sé si me va a alcanzar algún día para salir de acá, para vivir de esto. Eh, y eso es un poco preocupante porque uno creo que no quiere vivir toda la vida con sus padres, ¿no? Y quiere como tener la independencia y toda la cuestión. Entonces, creo yo que esos privilegios que tuve ayudaron a que yo todos los días de mi vida fuera fotógrafa y trabajara por ser fotógrafa y me quedara tranquila de que algún día, después de tanto trabajo y de no desenfocarme, ¿no? Después de estar 100% enfocada en ser esto, en hacer esto, después, bueno, se sumó la dirección de arte y eso ayudó un poco también a que todo se diera, o sea, tanto la fotografía como la dirección de arte, o sea, como que la dirección de arte me abrió mucho la cabeza para otro lado y hizo que después todo lo demás también fluyera, pero, pero al yo no haberme desenfocado nunca y el haber confiado en que tarde o temprano, después de mucho trabajo y de mucho insistir y de quedarme tranquila con que si esto es lo que yo quiero hacer, eventualmente va a dar sus frutos. No tan rápido como me gustaría, no tan, eh, tan como tan sencillo como me gustaría, no. O sea, es complejo, toma tiempo y de vuelta, sí, a veces cuando uno tiene otras necesidades, realmente no le puede enfocar como quizás pude enfocarme yo, pero si pueden, eh, quédense tranquilos de que lo que sea que quieren hacer, si es realmente lo que quieren, métanle a full y eventualmente las cosas llegan. Eventualmente, después de mucho tiempo. Después, o no, no sé, por ahí no es después de mucho tiempo. Yo creo que hay cosas que me salieron bastante rápido. Pero eso, que sepan que a veces puede pasar mucho tiempo y a veces no. Y todo tiene que ver con lo mucho que ustedes quieran eso, lo mucho que ustedes trabajen por eso y lo mucho que ustedes confíen en que es su misión, su talento, lo que ustedes vinieron a hacer. Porque si vos empezás a desconfiar de eso y justamente por eso caes en esos momentos en la de, bueno, no, por ahí te debería hacer otra cosa. Y ahí es cuando, o sea, si no tenés fe vos primero por todo eso, nadie más la va a tener. Entonces, nada, como que en la medida de lo posible, creo yo que hay que ser insistentes, persistentes y pacientes. Eh, pacientes por sobre todo. Yo creo que simplemente fui persistente y la paciencia llegó como, nada, por osmosis. No sé si se dice así, no sé si estoy usando bien la palabra, pero como que, nada, una cosa llevó a la otra. Terminé siendo paciente porque yo persistí en que quería hacer esto de mi vida, que no quería hacer otra cosa. Eh, entonces, así creo que logré, entre comillas, varios éxitos dentro de mi carrera, pero específicamente para mí el éxito ahora es que me siento más cerca de la persona que quiero ser. Y ojo que fue un año dificilísimo, muy, muy, muy intenso. Eh, para muchas cosas mentales, mentalmente hablando, ¿no? Muchas revelaciones, muchas cosas a las cuales hacerle frente de repente. Eh, y bueno, y eso, y cuando uno tiene tan identificado como qué quiere ser, y también cuando hace terapia y se da cuenta de todas las cosas que te impiden a veces ser lo que querés ser, que tienen que ver, bueno, nada, con vivencias, con cómo uno procesa las cosas que le pasan, eh, nada, es muy frustrante y obviamente es muy cansador a veces tener que hacer tanto esfuerzo por llegar a algo, pero nada, cuando te das cuenta que el esfuerzo vale la pena, es que decís, bueno, ok, es por acá. Cuesta, duele, molesta, no es tan fácil como la gente lo hace ver en las redes. Eh, no es tan fácil como uno se lo imagina o como quiere que sea, pero vale la pena. Así que nada, espero que les haya gustado mucho este podcast. No tenía guión el día de hoy y simplemente hablé mucho desde el Cora y espero
que les guste, que les llegue, que les sirva, que lo compartan. Por suerte acá sí suelo tener un poco más de repercusión o de respuesta por lo menos, ¿no? De che, me gustó el podcast, che, me hizo bien escuchar, che, habla de esto. O sea, como que al tener ese ida y vuelta me dan más ganas de mantenerlo. Y creo que en un punto en realidad como igualmente más allá de la reciprocidad, yo algo necesito crear y este espacio me da, como dije al principio, muchas facilidades y me permite ser muy transparente y en un punto termina siendo terapia. Así que nada, espero que, nada, como decía recién, que les haya gustado. Y nada, no olviden seguirme en mis redes para estar atento a todas las cosas que hago, que creo y que promuevo en mi vida. Y eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Bye.